Tener la carga de servicio que soporta la trave de entrepiso corre a lo largo del eje 2. Bueno, aquí está el eje 2 y ahora esta es la trave sobre la cual vamos a hacer la bajada de cargas. Ahora vamos a tener el claro AB, el BC y el CD. Sabiendo que existe un muro tapón de bloque hueco de concreto de peso ligero, 15 centímetros de espesor. Entonces, aquí me está indicando que en los entrepisos tenemos ladrillo, un muro de ladrillo y es un muro tapón, es decir, no es un muro de carga. Entonces, si se fijan, aquí estoy haciendo la representación de la trave en cuestión y podemos percibir que sobre ella está actuando, por lo pronto, sobre esta únicamente el muro tapón que está en el tercer nivel, este que observamos aquí. Y únicamente sobre los claros AB y BC, significa que en el claro BC no lo tenemos, posiblemente haya vidrio, qué sé yo. Bueno, para efectos de este ejercicio no importa que haya ocurrido, el punto es que no lo tenemos. Con una capa de aplanado de yeso de 2 centímetros a cada lado. Considere la carga de servicio del entrepiso igual a 891 kilogramos sobre metro cuadrado. Bueno, entonces vamos a hacer la bajada de cargas, tanto de lo que contribuye el entrepiso sobre esa viga, sumándole además lo que contribuye el muro tapón. En el ejemplo que hicimos en la clase pasada no había esa consideración sobre los muros, de tal manera que la bajada de cargas únicamente consistió en ver la parte que le correspondía por efecto del entrepiso o del sistema de cubierta, a efecto de cada uno de los tableros en los cuales se dividía el... Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Pues lo primero es identificar los tableros entre los cuales se encuentra confinada la trave que corre a lo largo del eje 2. En este caso, pues bueno, el procedimiento es el mismo que ustedes hicieron en el ejercicio de tarea. Vamos a etiquetarlos. Para mí este va a ser tablero 1, tablero 2, tablero 3, 4, 5 y 6. Y esto es por efecto de la carga que le va a transmitir el entrepiso hacia la trave en cuestión. Después, a partir de ahí, cada uno de estos tableros vamos a estar identificando su lado corto y su lado largo, a efectos de saber si se trata de un tablero que está trabajando en una dirección o en dos direcciones, para poder precisar si la carga que se está transmitiendo hacia esta trave de color rojo son cargas triangulares o en su defecto trapezoidales o rectangulares. En función del tipo de carga que se esté transmitiendo, pues aplicar la fórmula que le corresponde para poder calcular el valor de esa carga que se transmite. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta o todo va bien? Profe, ¿no importa como para marcar los tableros el orden? Por ejemplo, si empezar de arriba a abajo, de abajo a arriba. Exactamente, eso no importa. Ustedes pueden tener su estilo, incluso pueden llamarle tablero A, B, C. No importa cómo los nombren, no importa cómo los ordenen, lo importante es identificar cuáles de ellos son los que se transmiten hacia cada uno de los claros que se tiene a lo largo de la trave de estudio. Gracias. Bueno, entonces, veamos. Tenemos el tablero 1. Para mí este es el tablero 1. Si se fijan, es un tablero cuadrado porque tiene la misma base y altura, así que no importa cuál pongamos como LA y cuál pongamos como LB. Lo importante es que es de 6 por 6. Entonces ahí es banal, intrascendente, y reitero, cuál es el lado corto y cuál es el lado largo. Ambos son los largos o ambos son los cortos, podría ser la conclusión. Y 6 entre 6 da 1 y 1 es mayor que 5, por lo tanto es un tablero en dos direcciones, tal como se está apreciando en esta tabla. Después nos pasamos al tablero 2, el tablero 2 que es este. Entonces aquí sí marcadamente tenemos un lado corto que es
6 y un lado largo que es 7. Son los que tengo aquí. 6 entre 7 va a dar 0.8571. Es mayor que 0.5, por lo tanto también está trabajando en dos direcciones. El tablero 3 es un tablero de 3 por 6. Y 3 entre 6 da igual a 0.5. Por lo tanto, también trabaja en dos direcciones. Recuerden que cuando nos da mayor o incluso igual a 0.5 es un tablero cuya carga se transmite en dos direcciones. Bueno, vayamos al siguiente. Tablero 4 es un tablero de 3 por 7. 3 entre 7 va a dar menor que 0.5, da 0.4286, menor que 0.5. Por lo tanto, como nos llama menor, 0.5, el tablero 5 es un tablero de 5 por 6. Efectuamos su cociente y da 0.8333, mayor que 0.5, por lo tanto dos direcciones. Y finalmente el tablero 6, que es un tablero de 5 por 7. Y cuyo cociente es 0.7143, por lo tanto también trabaja en dos direcciones. Y hasta ahí solamente he hecho la clasificación de los tableros para saber cómo se va a hacer la transmisión de la carga del entrepiso en este caso hacia la trave de estudio. Bueno, habida cuenta de que identificamos que únicamente en el tablero 2 se transmite en una dirección, y recordar que en una dirección se hace la proyección de una recta a la mitad de los lados cortos, y ahí la conclusión es que pues, la mitad superior y la inferior, o la de la izquierda o la de la derecha, se transmite hacia los lados largos. Bueno, como lo estamos viendo aquí. Bueno, vámonos en orden. El tablero 1 es un tablero cuadrado. Cuando son cuadrados siempre nos va a dar triángulos hacia todos los lados. Y únicamente estoy aquí sombreando el que corresponde hacia la trave que está marcada de color rojo. En el tablero 2 es un rectángulo, siendo el lado corto 6, siempre hacia los lados cortos se transmiten los triángulos. Y entonces por efecto del tablero 1 tenemos este triángulo que se está transmitiendo. Y por efecto del tablero 2, pues este otro. De tal manera que está cargando por los dos lados y cada uno pues es lo que le corresponde. El aro AB para esta trave. Vayamos al siguiente claro, que es el BC. Por efecto del tablero 3 es este triángulo. Habida cuenta de que 3 es el lado corto y siempre hacia los lados cortos, insisto, se transmiten los triángulos. Y para acá, si observan estas cargas, digamos, esta carga rectangular se transmite hacia esta de aquí, que por cierto, para este ejercicio no nos interesa. Y la parte superior, pues se transmite hacia esta trave que está aquí. Es decir, que en teoría, cuando está trabajando en una dirección y queremos saber cuánto se transmite hacia el lado corto, pues no se transmite nada. De tal manera que esa es la razón por la cual aquí en el tablero 4 no tengo ni el de arriba ni el de abajo con sombra para indicar que eso se transmite acá, porque, insisto, hacia acá no se está transmitiendo nada hacia el claro BC. ¿Sí queda entendido esa parte? Entonces, cuando es un caso así, queda como 0, o sea, solamente se va a tomar en cuenta el valor del triángulo, ¿no? Del tablero 3. Sí, exactamente. Aquí solamente vamos a tomar en cuenta el triángulo del tablero número 3 y por efecto del tablero 4, exactamente como usted lo dijo, pues es 0, no se está transmitiendo nada. Bien, finalmente en el tablero 5, pues una vez más, los triángulos hacia los lados cortos. El tablero 5 era de 5 por 6 y de igual forma en el 6. Bueno, entonces aquí está con sombra la parte del entrepiso, de la carga del entrepiso que se transmite hacia cada uno de los claros que forman esta trave. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que sobre este eje, el CD, y sobre el eje AB, tal como me hacen la indicación en el enunciado, hay muros tapón. Muros tapón que tienen una altura de 3 metros y que me dicen que tienen un espesor
de 15 centímetros y que además tiene una capa de aplanado de yeso por ambas caras de 2 centímetros. Entonces, eso es lo que hay que sumar a lo que está transmitiendo el entrepiso, lo que contribuye el muro tapón, cuyo esquema también lo tengo de este lado. Entonces tenemos un muro de 3 metros, porque esa es la altura que según este corte me marca de este entrepiso. Si aquí fueran 2.8, pues sería 2.8 metros la altura que tendría. En fin, hay que respetar la altura que aquí tenemos como dato del enunciado. Bueno, aquí está. Aquí tenemos el aplanado, que es este espesor que aquí viene por ambos caras. Entonces 2 centímetros acá y 2 centímetros de este lado. Bien, entonces, en resumen, hay que hacer lo mismo que hicimos en la clase pasada para ver lo que está contribuyendo el entrepiso o en su defecto la cubierta. Y aquí solamente le estamos añadiendo que además me están diciendo que hay un muro y que ese muro también hay que tomarlo en cuenta. Y así es como funcionaría. De tal manera que cuando estemos analizando el claro AB, pues hay que sumar este triángulo más lo que contribuye el muro, más lo que contribuye a su vez el aplanado y todo lo demás que tuviera ese muro. Entonces, comencemos con el desarrollo de las operaciones. Vamos a irnos, para irnos en orden, al igual que como lo hice en el último ejemplo, que vi con ustedes hace como 2 semanas. Entonces, vamos a comenzar con el claro AB. Entonces, ¿qué tenemos en el claro AB? El triángulo del tablero 1, el triángulo del tablero 2. Entonces, hay que recordar las fórmulas para los triángulos. Entonces, busquen en su formulario y aquí la tenemos. Yo lo tengo marcado en el formulario, o en el apunte más bien, como WD3. Entonces, esta es la fórmula que hay que usar. La fórmula dice que hay que multiplicar la carga de servicio por la longitud del lado corto del tablero en el cual estoy posicionado entre 3. El entre 3 es constante. Entonces, aquí me están dando como dato que la carga de servicio es la de 891 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, ese ya lo tenemos como dato. Entonces, comienzo con WD, es decir, la carga de servicio. Es igual a 891 y luego por la longitud del lado corto. Aquí decía yo, no importa cuál consideremos el lado corto, el punto es que es igual a 6 y entre 3. Y hasta ahí ya consideré el triángulo del tablero 1. Ahora el tablero 2 tenemos otro triángulo. En este caso, la longitud del lado corto sigue siendo 6. Sería igual. Entonces, más 891 por 6 entre 3. Entonces, este fue por el tablero 1 y por el tablero 2. En ambos, el lado corto era 6. De manera que este triángulo pues es igual que este. Perfectamente pude haber hecho 1 y multiplicado por 2. Aquí decidí hacerlo por separado para no confundirlos. Pero ya con un poco de pericia pues podemos apelar a esa situación. No se lo sugiero de inicio para que no se confunda. Bueno, y ahora vamos a sumarle el muro. Entonces vamos a la tabla de cargas muertas para ver, bueno, las características del muro. Un muro tapón significa que es un muro que no es de carga, pues. Bloque hueco de concreto de peso ligero. Pues hay que buscar ese. Bloque hueco de concreto de peso ligero. Bloque hueco de concreto ligero. Aquí ya lo tenemos. Aquí lo tengo identificado. Bien. Entonces el peso que vamos a tomar es el de 1.3. Que convertido en kilogramos, se recuerden que están toneladas sobre metro cúbico, en kilogramos sobre metro cúbico, pues por 1000. Entonces, para poder sumar eso, pues ponemos el peso del muro, del material. Ahí está. Y luego eso hay que multiplicarlo por el espesor y por la altura. En metros, es decir, el espesor sería .15, no hay que poner 15, sino .15 metros.
y la altura sería 3 metros. Entonces esta cantidad por punto 15 y por 3. Y eso es con respecto al muro. Ahora hay que sumarle lo del aplanado, el yeso. El peso específico del yeso es 1500, de acuerdo a esta tabla también. Aquí lo podemos observar. Es decir, 1.5 por 1500. Y por la altura, en este caso el aplanado va desde piso a techo, es decir, sigue teniendo la misma altura y nada más el espesor son 2 centímetros de cada lado, entonces 2 más 2 serían 4 centímetros entre 100.04. 0.04 por 3 metros. Entonces todo esto que encerré aquí en esta llave es lo que contribuye el muro junto con todo lo añadido que tiene. En este caso lo añadido que tiene pues es el aplanado, que es por lo regular lo único que se considera. Entonces esta primera llave, insisto, es el del triángulo del tablero 1, la segunda llave del triángulo del tablero 2 y la tercera, todo lo que contribuye esto que está indicado como muro tapón que corre a lo largo de ese eje. Entonces se efectúa esta operación, más esta otra, yo aquí ya lo integré en un solo resultado, y de la suma de las tres, pues obtenemos el 4329 que obtengo para este caso. ¿Sí quedó entendido? Eso es lo mismo del tema anterior, solamente se le suma lo de los muros. Pues. Así es, estamos viendo exactamente lo mismo, solamente como bien indica, añadiéndole el peso del muro. Es decir, que cada vez que tengamos que añadirle el peso del muro, pues hay que hacer este tratamiento con los muros. Profe, tengo una duda. Sí, adelante. No, se me trabó cuando explicó lo de 1300. ¿Dónde salió el 1300? En este caso, fui a las características del muro, de acuerdo al enunciado que aparece, y me decía que era bloque hueco de concreto de peso ligero. Entonces nos vamos a la tabla de cargas muertas, que ya le hemos manejado, particularmente en la página número 3 del documento. Buscan el bloque hueco de concreto. En este caso, estamos hablando de que es el de peso ligero, el ligero. Entonces, de aquí salió, aquí esta cantidad que aquí aparece. Recuerden que siempre hay que tomar el máximo. Entonces eso fue con respecto al claro AB. Ahora vayamos al claro BC. En el claro BC, pues ocurre que no hay muro, de acuerdo a lo que aquí estamos viendo, y únicamente vamos a involucrar el peso del entrepiso. Y de acuerdo a esta distribución que hicimos, nos damos cuenta que únicamente el tablero 3 le está transmitiendo el tablero 4. Así que para este claro BC solamente hay que considerar pues el triángulo del tablero número 3. La fórmula para el triángulo es la misma, solamente va a estar cambiando el LA. Para este tablero 3, su LA, su lado corto es igual a 3, entonces sería 891 por 3 entre 3. 891 kilogramos metro. Y finalmente, para concluir, vamos a ver lo que corresponde al claro CD, que al igual que en el claro AB, tenemos dos triángulos, uno por el tablero 5, otro por el tablero 6. La fórmula entonces va a ser la misma que ya analizamos en clases anteriores. WS por LA entre 3. Entonces, la carga de servicio es igual a 891. El LA en este caso del tablero 5 y por cierto también del tablero 6 es igual a 5, entonces para ambas cantidades va a ser igual a 891 por 5 entre 3. Y finalmente lo del muro, que como tiene las mismas características de este otro que manejamos acá, pues es la misma operación, 1300 por punto 15 por 3 más 1500 por punto 004 por 3. Recordar que esta primera parte del paréntesis, adentro de la llave, es lo del muro y esto es lo del aplanado. Incluso si ya hicimos el cálculo, podemos escribir la cantidad. En este caso yo opté por reproducir la operación. Entonces, hacemos esta operación más esta y le sumamos esta otra cantidad y da 3735.
Ya finalmente, algo que es muy importante, pero muy importante, es darle sentido a estos resultados, porque tenerlos así nada más no garantiza entenderlos. Sí saber hacer las operaciones, pero no saber qué estamos calculando. Para precisar eso, importante que también lo den de alta en sus ejercicios que realicen, es el esquema representativo. Entonces tenemos AD, BC y CD, respectivamente aquí yo le llamo apoyo A, apoyo B, C y D. De A a B tenemos 6, de C a D 3 y 5, miren, que son las distancias que aquí tengo. Apoyo A, B, C, D, 6, 3 y 5. Y finalmente estos valores que obtuvimos, cada uno lo ponemos pues, en donde corresponde. Para AD, 4.329, que es este de aquí. Para BC, 891. Si se fijan, comparado con estas otras, carga muy poquito porque no tenía el Murray, porque solamente cargaba por un solo lado, toda vez que en el tablero 4 trabajaba en una dirección y no se transmitía nada, al menos en teoría, hacia esta parte. Y finalmente para el claro BC, 3.735, que son los valores que aquí aparecen, y de esta forma entonces se termina el ejercicio. ¿Dudas? No, profe. No, ninguna. No, ninguna. Muy bien, entonces, pues esto es todo lo de la clase de hoy. Y entonces, queda de tarea, que les sirve de repaso para el examen, pues el último ejercicio, el ejercicio número 7, que es calcular entonces la transmisión de cargas que se hace sobre esta trave, la trave 2, que es la que corre aquí en el perímetro. Ahí van a considerar en la parte superior, porque aquí se les pide, miren, considerando un pretil de ladrillo de barro macizo recocido de 20 centímetros, es el peso normal, el de 1500. De espesor y 50 centímetros de alto, con aplanado de 1.5 centímetros en ambos lados, de mortero, cemento, arena, en el perímetro del edificio del problema 4. Determinar la carga de servicio que se transmite sobre la trave perimetral T2 de la azotea. Es decir, esta trave va a estar en la azotea, va a estar aquí arriba para que me entiendan. Y sobre esta solamente va a tener un pretil con las características que les acabo de dar. De tal manera que ese sería, digamos, el muro adicional que tienen ustedes que considerar que se está transmitiendo sobre esa trave. En ese caso, el pretil. El pretil, recuerden que es el muro bajo que se pone en las azoteas. Bien, eso sería entonces de tarea para la siguiente, para mañana, por favor, les voy a dar hasta las 10 de la noche. Mañana martes a las 10 de la noche para poderlo revisar antes del examen de pasado mañana. No he hecho la programación, pero ya nomás termina la clase, hago la programación en módulo. Bien, entonces, la siguiente clase, les decía yo hace un momento, va a ser el examen. ¿Qué va a aparecer en el examen? Pues todo lo que hemos visto. El examen va a estar separado en dos secciones. Una que va a ser la parte teórica del examen, que va a estar habilitada de 11 a 11:30. De cualquier forma, ustedes van a tener como 10 minutos para responderla. Entonces, ustedes sabrán si se meten a las 11:10, 11, lo que sea. El punto es que a las 11:30 se va a cerrar, o bien ya cumplido los 10 minutos, ya que ustedes estén en la plataforma Moodle. Es decir, ese día no se van a conectar a Teams. Ese día no nos vamos a ver, ese día no va a haber clase, ese día ustedes nada más se van a meter a la plataforma Moodle para ver entonces su examen teórico, que insisto va a estar de 11 a 11:30 habilitado. Después, a partir de las 11:30 se va a habilitar la parte de resolución de problemas. En esa parte ya no van a tener, al menos no el reloj contador que aparece en las partes teóricas, pero sí van a tener hasta la 1 de la tarde para poder hacer la entrega como si fuera una tarea. Es decir, van a tener que
escanear o digitalizar sus soluciones que hayan planteado en su cuaderno, convertirlas a PDF y subirlas a la plataforma Moodle. Entonces, la primera parte, la parte teórica, va a funcionar como más o menos funcionó el examen de diagnóstico para los que lo hicieron, que aparecía un reloj contador, es decir, con cuenta regresiva, y les iban apareciendo los reactivos conforme ustedes las iban respondiendo. Y la parte de resolución de problemas, que va a estar activa a partir de las 11:30 hasta la 1 de la tarde. Bueno, tenemos algunas preguntas. La primera, bueno, porque levantó la mano, según observo aquí, es Alan Eduardo Larios. Sí, ¿cuál es la duda? Yo tengo una duda sobre la tarea de la clase pasada que le quería preguntar. Era sobre la representación gráfica de las cargas, que me puso pues una anotación y quería preguntarle, o sea, pues en qué me equivoqué, más bien pues. Muy bien, pues si me da permiso de compartir su tarea en la pantalla, ahorita lo veo. Sí, no hay problema. Muy bien. Entonces, además de que me posicione la tarea. Muy bien. Déjenme entonces compartir mi pantalla completa. Bueno, aquí no sé si con ustedes alcancen a ver estas notas que yo pongo a veces. Sí, la vi. Y entonces aquí en esta nota le puse resultados invertidos. ¿Qué significa? Significa que el 2958.92 va sobre el claro de 7 metros y el 2790.58 va sobre el claro de 6.5 metros. Ajá. Como entonces el de 2958 dice que van al de 7. Ajá, así es. Ya. Mire, aquí mismo lo podemos ver, mire. 2958 le resultó con el de 7. Sí. El otro con el de 6.5. Bien, ¿se aclaró su duda? Sí, creo que sí, ya se me aclaró. Y que, bueno, tener cuidado pues en la hora de eso, de representar la información, ponerla pues en un lugar correcto, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Sí, sería todo. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Janet Ivonne de la Cruz. Buenas tardes, Inge, soy yo, Salvador. Lo que pasa es que mi celular no tengo problemas con la conexión, más para la asistencia. Está bien. Y entonces, ¿su apellido cómo es? Radillo Bernal, Radillo Bernal, muy bien. aquí estoy tomando la clase, ¿estás? Bien, entonces su situación es únicamente que le ponga la asistencia porque está conectado ahí, supongo, con Ivonne. Muy bien. Dije, caray, ya le cambió la voz a Ivonne, pero... Bien, ¿algo más que quiera comentar a alguien más? Entonces, para haber sacado el 100 tenía que haber sido también bien acomodada la gráfica, ¿verdad? Así es. Eso es siempre importante. ¿Cuánto valía cada cierto, digamos?
Pues en este caso, eran dos las respuestas que tenían que dar. Era un total, pues cada una 50, pues, pero si están mal representadas, en general a cada una les resté una cuarta parte, ¿no?, de la calificación, de tal manera que estando bien los resultados, estando mal acomodados, pues les puse 75. Muy bien, gracias. Bueno, entonces voy a dejar compartir pantalla y permítanme un momento mientras descargo la lista de asistencia. Bueno, si no hay más que comentar, nos vemos para el siguiente lunes. Pero ustedes, no se les pase, el examen es el miércoles, no dejen de contestarlo, espero les vaya bien. Y pues hasta luego, adiós. Gracias, profe. Nos vemos, Buen día. profe. Gracias, profe, buen día. De nada, adiós, buen día. Gracias.